tenido respecto a la época pues actual y además en el tiempo del diluvio, porque el tema que vamos a hablar es sobre el tema del diluvio. Para recordar cómo fue esto, podemos leer en Génesis capítulo 6, en el verso 7, donde explica lo que Dios iba a hacer con todas sus cosas creadas, con todos los seres creados. Y dijo Jehová: reiré a los hombres que he criado sobre la faz de toda la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Cuando Dios vio que la maldad era mucha, inclusive hasta los animales había traspasado la maldad, Dios pidió pues un deseo de renovar la tierra. Pero para poder renovar la tierra tenía que destruirla. Así que cuando Dios vio que la contaminación moral era demasiada, entonces pensó en traer todo animal, destruir todo animal, tanto lo que estuviera en los cielos como las aves, tanto lo que estuviera arrastrándose, caminando sobre la tierra, como los reptiles y las bestias del campo, así también como el mismo hombre. Y buscó entre los hombres a ver si encontraba una persona justa, y la persona que encontró justa se llamó Noé. A Noé se le hizo la invitación de hacer una predicación y preparar un arca. Esto iba a ser durante 120 años. Así que Noé predicó y trabajó en el arca durante 120 años. Cuando hizo esto, fue para darle una invitación al arrepentimiento a las personas. La destrucción iba a ser eminente. Por primera vez iba a caer agua del cielo. Normalmente, leyendo la Biblia, dice que normalmente todos los días salía un vapor de agua debajo de la tierra, como un rocío, pero en lugar de ser de arriba hacia abajo, era de abajo hacia arriba. Y entonces todas las plantas, todos los seres eran refrescados. Cuando esto fue anunciado por Noé, dice en Génesis 7, en el versículo 6, ven, ahí nos narra la edad que tenía Noé en ese tiempo. Dice Génesis 7, versículo 6. Y siendo Noé de 600 años, el diluvio de las aguas fue sobre la tierra. Cuando Noé predicó que iba a ser destruida la tierra, los hombres de aquellos tiempos, o los científicos de aquellos tiempos, los intelectuales, los sabios, se empezaron a burlar de Noé. Les parecía una cosa muy extraña. Ellos nunca habían visto caer gotas de agua del cielo. Habían visto las nubes, pero jamás habían visto caer agua. Así que esto fue motivo de burla para con Noé y para con todos aquellos que le siguieran. Y entonces, cuando llegó el momento, dice que Noé se encerró en el arca, pasaron 7 días. Durante esos 7 días la gente se burlaba, todo el mundo estaba alrededor viendo que no pasaba nada. Mucha gente se congregó antes porque unos días antes empezaron a venir las aves de 2 en 2 y empezaron a venir los bestias del campo de 2 en 2 y solamente tenían que entrar por pares y entraban parejas limpias y parejas sucias. Algunos animales fueron tan grandes que no pudieron entrar en el arca. El arca tenía una medida. No podían pasar por ahí animales que fueran más grandes de esa medida. Así que muchos animales fueron dejados fuera. Solo los animales que pudieron entrar dentro del arca fueron los animales que se rescataron. Todos los demás animales no iban a poder ser salvos. No podían ser rescatados. Así que entraron solamente los que podían entrar. Cuando ve uno a una gran jirafa, pues una gran jirafa mide pues 5 metros, 6 metros de alto, pero tiene un cuello muy largo. Cuando ve uno los elefantes, pues el elefante africano, que es el elefante más grande, pues mide 3 metros 20 centímetros de alto. Entonces la altura fue propicia para que animales como esos pudieran entrar, pero animales más grandes ya no pudieron entrar. Así que la gente se amontonó para ver esa escena de los animales y querer ver qué iba a pasar con Noé. Así que los 7 días estuvieron presentes burlándose de Noé y el diluvio no llegaba.
pero llegó justo el momento en que tenía que llover. En Génesis 7, versículo 11 nos dice en qué momento iba a empezar a llover. Dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Cuando llegó el momento del diluvio, empezaron a caer las primeras gotas de agua, pero apenas empezarían las cataratas. Cuando uno lee la palabra cataratas, se está imaginando una gran cantidad de agua. Así que una gran cantidad de agua de parte del cielo iba a caer. Y las fuentes del abismo, que más adelante vamos a ver cuáles son las fuentes del abismo, serían rotas, o sea, se abrirían también. Cuando leamos Génesis 17 nos dice que durante tanto tiempo iba a llover. Leamos el versículo que hemos citado. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Así que empezó a llover, a llover, a llover, a llover, a llover, y el agua empezó a incrementarse el nivel, poco a poco. Pero no era suficiente el agua del cielo como para que alcanzara una altura muy grande. Así que algo llegó a tener que suceder. Y esto se entiende porque en Génesis 7:19 nos dice que más sucedió. Y las aguas prevalecieron mucho en extremo sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Los científicos de aquel tiempo decían, ¿cómo es posible que tú digas que las aguas de los cielos van a caer sobre la tierra y van a inundar todo el mundo? Y sacaban matemáticamente cuentas y pues nunca iba a suceder eso. Así que les parecía una locura. Lo que no contaban era que Dios iba a abrir las fuentes del abismo. Ahorita más adelantito vamos a ver qué significa la fuente del abismo. Pero meditemos un poquito. Dice en Génesis 7, en el versículo 20, dice, 15 codos en alto prevalecieron las aguas y fueron cubiertos todos los montes. El monte más alto, el nivel del agua alcanzó 15 codos. Si nosotros lo multiplicáramos por nuestra altura, se dice que el codo nuestro son 45 centímetros. Si fueran 45 centímetros, ¿sí?, lo podremos multiplicar, y según mis cuentas, a menos que yo esté equivocado, son 6 metros 75 centímetros. Pero recordemos que los hombres de la antigüedad eran hombres muy altos, muy altos. Y la altura se dice que medía casi 5 metros los hombres de aquel tiempo. Si sacáramos ese promedio, encontraríamos que un codo para los de aquel tiempo no equivalería a más que a 1 metro o 1.25 centímetros. Entonces quiere decir que la altura que podrían alcanzar sería todavía un rango mayor, desde 15 metros hasta más. Entonces, la altura que alcanzó el agua, el nivel del agua a nivel mundial, porque era a nivel de todo el mundo, fue una altura muy impresionante. Pero la pregunta sería, ¿cómo es que alcanzaron todo ese nivel de agua en el mismo diluvio? ¿Por qué lo alcanzó? Entonces tenemos que regresarnos a cuando la tierra estaba apenas sin creación. Ya estaba formada, pero sin creación. Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre el haz de las aguas. El agua inundaba toda la tierra. No había ni un pedacito de tierra o la seca que llama la Biblia, no existía nada. La tierra estaba completamente llena de agua.
Pero cuando leemos Génesis 1, del 6 al 8, nos va explicando qué sucedió con esa agua. Dice Génesis 1, del 6 al 8. Y dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. En este día, en el día que hizo la expansión, el día segundo, hizo que el agua se empezara a vaporizar. Entró en un proceso donde Dios la volatilizó y la condensó en el cielo. Una parte de esa agua se volvió volátil. Hablando de volátil, no tan solo es el que el agua se haya formado como una nube, sino que se desintegró y se formaron moléculas que más tarde se llamaría atmósfera. Así que una parte de esa agua se fue hasta arriba. Ahora leamos qué más sucedió en estas fechas. Génesis 1, versículo 9. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y se descubrió la seca, y fue así. Cuando ya se formó un espacio llamado atmósfera entre las nubes o el espacio allá del cielo y el agua que estaba abajo, ahora Dios pidió que el agua que estaba abajo, le llama expansión, quiere decir que estaba inundado de agua. Entonces Dios dijo, ahora toda esa agua júntese a un lugar. Y cuando se separó, no se fue ya para el cielo, dice que se juntó en un lugar. Al juntarse en un lugar, dice que se descubrió la tierra, o sea, quiere decir que ya estaba la tierra. No fue algo nuevo que Dios haya dicho, voy a formar la tierra, ¿sí? Sino que la tierra, hablando de pedazos de terrenos, ya estaba. Así que Dios hizo que el agua se fuera a un lugar. Según el Salmo 104 nos dice cómo fue que sucedió esto. Salmo 104, lo vamos a leer, y nos dice la palabra del Señor lo que realmente sucedió. Salmo, les dije Salmo 104, versos 5 al 7. Él fundó la tierra sobre sus bases, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubrió, o la cubriste, dice otra Biblia. Sobre los montes estaban las aguas, y a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. O sea, aquí nos está narrando que cuando Dios habló y dijo, júntense en un lugar, y se oyó una voz como de trueno, dice que inmediatamente las aguas empezaron a bajar y a descubrir los montes, ¿sí? Porque dice que los montes estaban cubiertos de agua. Así que el apóstol Pedro nos dice qué es lo que tiene en la tierra, la misma tierra. Leamos en 2 de Pedro 3, en el versículo 5. 2 de Pedro 3, 5. Dice así. En esta versión antigua, porque la versión moderna dice diferente. Dice, cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en los tiempos antiguos, y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios. Cuando Dios creó la tierra, nos hace pensar que la tierra estaba por fuera llena de agua, luego en una parte de ella había tierra, y en la parte del centro de ella estaba vacía. Y cuando Dios hizo la operación, permitió que el agua, que todavía no descubría la seca, se fuera y se metiera en ese hueco. Los hombres dicen que el centro de la tierra es fuego y que hay un gran espacio, pero la Biblia nos narra que la tierra tiene como asiento y fundamento el agua. Esa agua vino y se introdujo debajo de la tierra. Así que esa agua que se queda ahí, a esa agua se le llama abismo. Leamos el libro de Job 38, del 8 al 11, a ver qué es lo que nos dice
sobre esa época. Job 38, del 8 al 11. Este tema es muy interesante porque nos hace pensar en el poderío de Dios, en el momento en que Él simplemente habló y todo lo empezó a transformar. Leamos Job 38, del 8 al 11. Dice: ¿Quién encerró con puertas la mar cuando se derramaba por fuera como saliendo de una madre? Cuando puse yo, dice, nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre ella mi decreto, y le puse puertas y cerrojos. Y dije: hasta aquí vendrás y no pasarás adelante. Y ahí pararon la hinchazón de sus olas. Entonces aquí nos está narrando que cuando Dios quiso descubrir eso, fue y lo encerró. Está encerrado en un abismo. El abismo es lo que está debajo de la tierra. Y lo que está debajo de la tierra son aguas. Así que hasta aquí estamos viendo cómo Dios hizo la operación de darle esa transformación para descubrir todo un pedazo de tierra donde se pudiera dar la vegetación, los animales y todo, que era lo que iba a ser todavía en los demás días. Así que concentró todo el agua debajo de la tierra. Y esto es la fuente del abismo. Más adelante vamos a ver qué significa el abismo, ¿sí? Podemos leer el libro de Salmos 77, 16 al 18. Pero antes de leerlo, quiero narrarles lo que la Biblia nos ilustra. Cuando llegó el diluvio y las aguas empezaron a levantarse, la gente de aquel tiempo se llenó de terror. Y muchos hombres fuertes y poderosos se amarraron a árboles grandísimos, así como hay árboles, unos pinos que miden 40, 50, hasta 60 metros de alto. Hace mucho vi unos pinos que medían como 150 metros de alto, son árboles muy inmensos de altura. Había árboles muy frondosos, muy grandes, y hombres poderosos se amarraban ahí para soportar la tempestad que estaban viendo. En el corazón de ellos empezó a entrar mucha angustia. Amarraron a personas, a niños, a mujeres, en animales grandotes, portentosos, y que buscaban las altas colinas, buscaban las partes altas, porque sentía el mismo animal que estaba sucediendo algo terrible. Y entonces los animales corrieron hacia las puntas, cosa que no bastó. Ya leímos que subió 15 codos el agua, y cualquiera pudo haber estado nadando o sosteniéndose en un tronco, en un animal muerto. Pero veamos qué sucedió para que pudieran morir todos. Salmo 77, 16 al 19. Salmo 77, 16 al 19. Viéronte las aguas, oh Dios, viéronte las aguas y temieron, y temblaron los abismos. Las nubes echaron inundaciones de aguas, y tronaron los cielos, y discurrieron los arroyos. Anduvo en derredor el sonido de tus truenos, los relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En la mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Aquí nos está narrando que en ese momento se vieron truenos, relámpagos, vientos terribles que levantaban oleajes muy inmensos. La arca en esos momentos se hacía para un lado, se hacía para otro. Temían por su vida Noé y sus hijos, su nuera, su esposa. Todo el mundo tenía temor. Los animales estaban angustiados ante tanto azote del mar, porque ya era un mar inmenso en toda la tierra. Las personas trataron de aferrarse al arca, pero venían las grandes olas y los arrebataban. Los que se agarraban de los grandes árboles o se trataban de agarrar de animales que estaban flotando, pues eran arrastrados. Eran oleajes inmensos, muy portentosos, muy poderosos. La consigna era destruir a todo el mundo, que todo animal,
y todo ser humano pereciera. Así que hasta aquí vamos a cortar porque vamos a verlo en dos partes. En esta parte encontramos que el diluvio fue un gran azote de Dios, castigó a la humanidad y le dio su merecido. Vamos a ver qué sucedió más adelante.